Dios nos va a usar para ser líderes en casa, para entrenar, para alentar a otros hombres, discipularles. Así que este es un trabajo compartido. Todos los hombres de la iglesia tienen que estar creciendo, avanzando en la madurez. Entonces, estamos viendo esta lista. Vamos a tomar uno más esta noche. Leamos los versículos que ya estudiamos. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ojalá que el Señor quiera que todos ustedes lleguen a ser líderes para la vida de la iglesia. No hay nada más precioso a los que podrían aspirar o esforzarse en ser usados por el Señor para cuidar de su rebaño. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esto implica marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y hasta ahí llegamos la última vez. Nos vamos a saltear este próximo, apto para enseñar, no dado al vino. Y hoy vamos a estudiar no pendenciero. Pensaba en realidad cubrir dos. Tomar este no pendenciero y tomar también el amable que sigue, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Y ya con no pendenciero tenemos suficiente para trabajar todo un mes. ¿Qué significa que el pastor no debe ser pendenciero? Y de hecho, no solo él, sino que él tiene que modelarlo para que todos los demás hombres de la iglesia puedan serlo, para que ellos guíen a sus familias a que cada uno de ellos pueda tener esta cualidad. La palabra en sí significa alguien peleador, malhumorado, irritable, descontrolado. Y aún el término sugiere también la idea de una persona golpeadora, violenta, una persona propensa a atacar a otros físicamente. Cuando se da esta cualidad, fíjate que lo da como parte del carácter de la persona, o sea, él no debe ser pendenciero, dando a entender de que él no es así en ningún ámbito. Hay veces que una persona puede controlar su reacción en cierto contexto, pero si es que no se ha convertido en una persona no pendenciera, tarde o temprano esto va a salir a flote. Tarde o temprano va a aparecer algún entorno en donde él se va a permitir que esto suceda, o va a llegar una situación en donde va a terminar exponiéndolo. Tal vez él lo pudo controlar hasta cierto punto, tal vez él pudo frenarlo en ciertos momentos o con ciertas personas, pero el hecho de que él es pendenciero va a manifestarse el día que él le dé riendas sueltas a esto y se entregue a este pecado. Ya vimos, claro, este requisito está pensado en primer lugar para los líderes de la iglesia. Y es así porque ellos tienen que modelarlo para todos los demás, pero uno puede imaginar también lo importante que es que el que está cuidando del rebaño de Cristo tenga sus emociones bajo control. Y es totalmente algo terrible y muy perjudicial para la iglesia cuando sus líderes están cayendo en este pecado. Tristemente esto es algo muy común. No ha faltado ocasiones en donde hemos escuchado situaciones en donde nos han contado de problemas en la iglesia que han terminado a las piñas. Y uno pensaría, pero eso no, es impensable, ¿no? Inimaginable que un hombre que está enseñando la palabra, que está cuidando de otros, llegue hasta este extremo. Pero no es impensable. Más bien la ira que controla lleva a todo grado de locuras que terminan dañando a la persona y a los que le rodean en muchas maneras. Hasta hace algunos años tuvimos que suspender el fútbol en nuestra iglesia porque cada vez que jugaban, los hombres de nuestra iglesia terminaban peleados. Así que no es impensable, ¿no es cierto?, que haya un problema en este área. Cuando charlamos en las consejerías, ustedes tal vez interactúan suficiente con los demás como para saber de que uno de los pecados más comunes entre nosotros es la ira.
y cómo la ira afecta nuestras relaciones en casa, con nuestras familias, nuestras relaciones interpersonales entre nosotros. Entonces, este es un problema muy real. Por eso el Señor planeó que el liderazgo bíblico pueda modelar una vida de victoria en este área para que pueda incentivar a toda la iglesia a crecer y madurar también en esto. Pero claro, esto no es solo para los líderes. No es solo que ellos no tienen que ser pendencieros. Todos los creyentes no deben serlo. Cuando leemos ahí en Gálatas, el fruto de la carne, dentro de la lista aparece ahí en Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces la ira aparece ahí dentro de esta lista de pecados que evidencian una vida controlada por la carne. Y en contraste aparece ahí en el versículo 23 el fruto del Espíritu. 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La mansedumbre y la templanza, un carácter controlado, dominado, es la marca de una persona a quien el Espíritu Santo está guiando y dirigiendo. Entonces, ahí en Tito, donde tenemos la otra lista de requisitos, la forma como aparece no es no pendenciero, sino que aparece no iracundo. Hay una relación, ¿no es cierto?, entre la ira y las peleas. La ira es lo que termina llevando a las reacciones agresivas, ya sea en mis palabras o en mis hechos. Ahí en Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencia añadirá nuevos males. Lo que el proverbio nos dice es que estas dos cosas van de la mano. La ira sería este pecado en su primer grado. La violencia es cuando este pecado ha escalado y va a sumar a los males que la ira ya va a traer nuevos males y nuevas consecuencias. Entonces, la violencia es el resultado de la ira interna. Entonces, cuando 1 Timoteo pone el requisito de no pendenciero, está mostrando el fruto final. Pero atrás de ese fruto hay un camino de cómo se llegó a esta reacción, que tiene que ver con lo que pasa en el corazón, con la ira. Entonces, me gustaría escarbar un poquito más en ese campo. No solamente quedarnos con no pelear y no agredir y no golpear, sino en pensar en lo que pasa en nuestro corazón y en la ira. Hay muchos textos que tratan el pecado de la ira. Vamos a leer varios ahí en Proverbios. Proverbios 14:17. Dice así, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. La ira es uno de esos pecados que confunden la mente, que toman el control a tal punto de nuestro criterio que podemos hacer cosas que jamás imaginaríamos poder haber hecho. En ese momento de emociones confusas, se tomaron decisiones, se dijeron palabras, se hicieron cosas de las que nos vamos a arrepentir por el resto de la vida. Y es porque la ira tiene ese poder. La ira, dice, lleva a hacer locuras. Y una persona que cree que no hay peligro en un corazón que no ha controlado la ira, es una persona ingenua, no sabe hasta dónde puede llevar. La ira va a terminar llevándonos a las cosas más inimaginables. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es una marca de necedad cuando una persona está cómodo con las expresiones de ira, las naturaliza y las usa como una parte cotidiana de su vida. Esa es una evidencia de un hombre que está totalmente dominado por un pecado que, como la necedad, va a arrastrarle a toda clase de males. Proverbios 22:24 hace una advertencia también. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
ahí esa última expresión quiero resaltar, el hombre que aprende a estar controlado por la ira o que llega hasta esa condición, lo que va a pasar es que su alma va a estar presa, va a haber un lazo que va a esclavizarle a él, va a perjudicar su vida profundamente. Entonces, bueno, un versículo más en cuanto al peligro de la ira. Proverbios 25-28 dice así: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y el cuadro es una ciudad que quedó totalmente desprotegida y está expuesta a cualquier enemigo que puede venir y controlarle fácilmente. Una persona que no se controla a sí mismo está a la merced de cualquier otra persona que pueda tomarle y dirigirle, porque él no puede controlarse. Y al no controlar la ira, él es vulnerable. Él está propenso a cualquier manipulación o dirección que su entorno pueda traer. Entonces, es un hombre que no va a poder dar ninguna clase de estabilidad y seguridad ni a su propia vida ni a nadie que le rodee. Bueno, para poder tratar el pecado de la ira, tenemos que pensar en cuál es la fuente de la ira. ¿De dónde viene este pecado? Primero vamos a pensar en de dónde no viene. Porque tendemos a pensar que la ira viene de otro lado que de donde la Biblia lo señala. En primer lugar, personas culpan a Dios por su ira. No lo dicen de una forma tan abierta, pero su expresión sería: yo soy así. Y ese yo soy así, ¿a quién estás culpando por esto? Lo que vos sos, Dios lo hizo, ¿no? Entonces, si la ira es el resultado de la personalidad y son tus características, está en tu ADN, entonces vos no podés luchar contra eso, ¿no? Es más, el culpable es el que te hizo como sos. Nadie se enoja porque es así. Esa no es la fuente de la ira. Otra forma de pensar, podríamos decir que otras personas son los responsables por mi ira. Y decimos: bueno, Matías, vos no sabés lo que es convivir en casa con mi esposa todo el tiempo criticando todo lo que yo hago. Entonces, ¿qué esperás? Nadie puede soportar en esa situación, ¿no? Entonces, la ira es lo inevitable porque hay personas que me hacen enojar. A veces nosotros solemos pensar así, ¿no? Pensamos: sí, yo la verdad que intenté actuar bien, pero llegó un momento que ya no pude más. O sea, después de una y otra vez, exploté. Y entonces, ¿cuál es la expresión? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, la razón de mi ira fue la persona. Por su insistencia, por sus características, por lo que sea, me llevó a eso. Entonces, yo soy la víctima acá de esta situación. O podrías pensar en las circunstancias en las que estoy. Y entiendo, hay personas que son difíciles y sin duda hay circunstancias que son difíciles. Y pensamos, estamos cargados y por eso me enojo, ¿no? Llegué a casa y tengo muchas presiones, muchas preocupaciones. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en cómo voy a hacer con mi vida económica. Estoy lidiando, ¿no es cierto?, con un trabajo difícil que me carga todo el tiempo. Estoy lidiando con una situación de salud muy compleja. Y entiendo, hay personas, ¿no es cierto?, que viven con un dolor continuo. Pensá si vos tuvieses una enfermedad que te trae todo el tiempo dolor, un dolor casi insoportable. ¿Cuánto eso afectaría tu estado anímico? Entonces vos pensás, bueno, enojarme es inevitable. Mis circunstancias lo hacen, me llevan a esto. Pero las circunstancias no son las que nos hacen enojar. Y el ejemplo más claro es Jesús. Jesús vivió todo lo que nosotros podríamos llamar como más extremo. Si pensaríamos en gente que te maltrata, ¿quién lo vivió de una forma más horrible que Jesús mismo? El grado de burla frente a su dignidad y su posición y su grandeza. Si pensamos en las situaciones en las que Él estuvo, tal contradicción de pecadores en el mundo, lo que Él tuvo que vivir como el santo Hijo de Dios en medio del pecado que le rodeaba, el dolor, la enfermedad. Bueno, Él estuvo en una cruz siendo torturado y aún en ese lugar Él oró al Padre: no le tomes en cuenta este pecado a las personas que lo estaban crucificando. En medio de la agonía
de un cuerpo que se deshacía en esa cruz. Entonces, nada de eso llevó a Cristo a reaccionar, ¿no? A enojarse. Y uno podría decir, bueno, claro, pero eso es trampa, ¿no? Él es Dios. Sí, Él es Dios. Y Él no podía pecar. Pero Él fue un hombre que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y sin pecado. Y Él es nuestro ejemplo. Y Él nos muestra el camino a la victoria, aún en nuestras luchas cotidianas. Entonces, ninguno de estos caminos pueden ser nuestra excusa para quitar de nosotros la responsabilidad que es solo nuestra. Porque el pecado de la ira no viene de ningún otro lado más que de nuestro propio corazón, como todo pecado. Entonces, claro, la persona fue la oportunidad para que ese pecado se exponga. Hay características naturales que me hacen más vulnerable, probablemente. Hay influencias que hemos recibido, sin duda. Ahí habíamos leído un versículo hace un momento. Yo enfaticé la última parte del versículo en Proverbios 22, 24 y 25, cuando decían, no, y tomes lazo para tu alma. Pero mira la primera parte. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Sé lo que dice el proverbio? Hay reacciones que vos tenés que son igual a la que tenía tu papá. Y vos pensaste, nunca lo voy a hacer. Pero suceden, porque la ira es uno de esos pecados que tienen efecto en las personas que nos rodean. Y uno de esos efectos es que se aprende. Ahí muy profundo en tu mente hay recuerdos que tal vez no podés identificar claramente, pero que tu vida reprodujo. Hay gente con la que te has rodeado, hay compañeros con los que has charlado, hay situaciones que has visto, hay influencia de los medios de comunicación en donde se ha naturalizado un comportamiento que ahora es parte de lo que vos sos y cómo vos actuás y cómo vos haces. Entonces, no estoy negando de que hay influencias, de que hay situaciones que sirven como detonantes, pero estoy diciendo esa no es la raíz del problema. Y si esperamos vencer este pecado, necesitamos ver la raíz. Y menos mal que todo eso no es el problema, porque si fuese a ser ese el problema, nunca lo podríamos abandonar. Si el problema fuesen a ser las personas, las circunstancias, eso no lo controlamos, así que vamos a ser dominados por la ira siempre. Pero como no ese es el problema, sí hay esperanza. Sí se puede vencer la ira. Se puede vencer porque la ira es un pecado como todos los demás pecados. Un pecado por el cual Cristo murió y por lo tanto ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un pecado que no va a llevarte al infierno por haberlo hecho, ¿no? Como cualquier otro pecado que fue perdonado en la cruz. Pero no solamente un pecado que fue perdonado, estos son pecados de los cuales Cristo puede hacerte libre porque ya no se enseñorean sobre vos. Y entonces este pecado puede ser abandonado. Ahora, ¿cuál es la raíz? Hay un pasaje, Santiago capítulo 4. Este es un pasaje clave para entender la fuente de la ira. Porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está haciéndonos la pregunta de origen, ¿no? De fuente. Claro, lo que se ve a simple vista son peleas. Pero ¿de dónde vino esto? Está preguntando. Y ahora da otra pregunta donde nos sugiere la respuesta. Una respuesta que vos deberías poder identificar muy fácilmente. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. No es claro que de ahí es que vienen. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En estos versículos muestra este origen de las peleas, ¿no? Toda pelea surge a partir de deseos. Deseos que en general se perciben como derechos. Porque no está mal tener deseos, ¿no? Por ejemplo, está mal llegar de un día largo a tu casa y esperar encontrar tu casa en orden, tus hijos tranquilos, que corran a darte un abrazo y tu esposa diciéndote, te estuve esperando todo el día, tengo acá los matecitos preparados, te extrañé, te doy un besito. No está mal desear disfrutar de un tiempo lindo en familia, para nada. Pero vos llegas a casa y te encontrás todo lo opuesto y entonces te enojás, ¿no es cierto? Porque llegaste, ¿no es cierto? Y la casa es un cachengue, está todo dado vuelta, pata para arriba, ¿no es cierto? Y vos pensás, estuve todo el día trabajando en casa y ¿qué hiciste vos acá en la casa todo el día? No fuiste capaz ni siquiera de ordenar la casa.
Y llego, ¿no es cierto? Y yo tengo que ponerme a ordenar. Y tengo que ponerme a ayudar. Y llego, ¿no es cierto? Y mis hijos están hechos un caos. Y están peleándose entre ellos, no dejan de llorar. Y entonces no puedo tener un momento de paz. Y te enojas. Pero el enojo no tuvo que ver solo con el deseo, tuvo que ver con esta sensación de derecho. Yo tengo el derecho de descansar, tengo el derecho de ser atendido, tengo el derecho de que mis hijos no me irriten y no me molesten. Tengo el derecho a todo eso. Y eso es lo que trae la reacción. Esta guerra vino de pasiones que combaten. Esta idea de codiciar y el no tener que genera esa tensión, ese enojo, ¿no? Entonces, podríamos decir, la ira está relacionada con estos deseos. Pero podríamos ir a otro pasaje, en 1 Corintios capítulo 13, y encontrar lo opuesto a ese deseo y a esa sensación de derecho. Y este es el pasaje donde se habla del amor. Está en otro contexto. Acá en 1 Corintios se está explicando el amor como la evidencia más clara del obrar del Espíritu en la vida de la iglesia, y es lo que valida todo lo que sucede en la vida de la iglesia y todo lo que hacemos en la vida de la iglesia. Y en ese contexto aparece ahí en el versículo 4 y 5 esta descripción del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo que está diciendo Pablo es que cuando hay amor, entonces el amor va a reflejarse en esta forma en nuestras relaciones interpersonales. Lo que la ira expresa, más bien, no es solamente este amor propio y este sentido de derecho personal, sino que lo que está evidenciando es que no está el amor de Cristo gobernando mi corazón en ese momento, en esta reacción. Y la verdad es que si habría amor, el amor sería un antídoto capaz de sanar y de erradicar por completo la ira de mi vida. Este solo principio es capaz de resolver todos los problemas interpersonales. Ahora estamos haciendo foco en uno, en la ira. Si habría amor, ese principio haría que no exista la irritación o la falta de bondad en cualquiera de mis relaciones. Entonces, este es el problema real de mi corazón. No lo quiero reconocer, pero tengo que enfrentarlo si es que voy a poder vencer el pecado. Tengo que saber de que estoy conduciéndome de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Tengo que saber de que en la regeneración Dios me dio una nueva naturaleza que tiene el amor de Dios, que es capaz de amar, tal como Cristo amó, tal como Cristo amó en la cruz. Y fui llamado a amar de esa manera. Pero el viejo hombre que está en mí sigue trayendo esos viejos hábitos a mis palabras, a mis gestos, a mis reacciones. Y entonces lo único que tengo que hacer como hijo de Dios es desvestirme del viejo hombre, es dejar todo eso que ya no soy y es vestirme del nuevo hombre, habiendo renovado mi mente con la verdad de la palabra de Dios. Es algo tan natural dejar el pecado como sacarte una ropa y ponerte otra. Vos no necesitas un curso demasiado extenso ni grandes hazañas para poder hacerlo, porque tu vestimenta es algo que es fácil de quitar, ¿no? Cuando la Biblia habla del pecado en el creyente, lo trata como esto, como una vestimenta que tiene que ser quitada y otra vestimenta que tiene que ser puesta. Para poder hacerlo, vos tenés que ejercitar fe. Vos tenés que creer en quién sos, vos tenés que creer en la verdad de las Escrituras y tenés que actuar de acuerdo a eso que la Biblia dice que vos sos. Y tenés que decidir caminar en fe y obediencia en cada momento. Si vamos a Efesios capítulo 4, hay una descripción ahí de cómo se practica esto. Y justo hay un ejemplo que nos viene muy bien, porque en el versículo 31 y 32 habla exactamente de este pecado del que estamos hablando. Y nos va a decir cómo vencer este pecado. ¿Cómo se va a ir la ira completamente de nuestra vida? Bueno, siguiendo el patrón de quitar, renovar y poner,
versículo 31 va a decir, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si notás en esta lista, vas a ver que hay un patrón, hay una intensificación del pecado. Porque arranca con amargura, que estos son cosas en el corazón que no están resueltas. Enojos muy profundos que están en el fondo la mayor parte del tiempo y que no los expreso. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que no he perdonado. Hay reclamos que van a venir una y otra vez. Hay amargura en el corazón. Pero fíjate, la amargura después sigue con el enojo. Esa amargura que está muy profunda se va a manifestar en molestia, que va a terminar en ira, que podríamos pensar la ira es parecida al enojo solamente con un grado más intenso. Después de la ira, lo que tenemos es gritería. Y sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en un momento todo el torbellino de cosas que está pasando adentro termina explotando por la boca y se suele manifestar en un tono o en un volumen que no es apropiado. Y ahí viene la gritería. Y después de la gritería, maledicencia. Estoy gritando, no solamente vos hiciste esto, sino estoy diciendo, vos sos una tonta. Y ahora empiezo a usar palabras que son, esta expresión, maledicencia, ¿no es cierto? Son palabras hirientes. Ya no es el tono, ya no es solamente el volumen, ahora es la agresión verbal. Y después termina toda malicia. Y en ese toda malicia está todo lo demás que yo haría para perjudicar y dañar a la persona con la que estoy enojado, que puede incluir agresión física o puede incluir cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, que le haga con maldad como represalia o un intento, ¿no es cierto?, de hacer sufrir a esta persona por este enojo que hay en mi corazón. Pero fíjate cómo se abrió todo ese abanico y dice, todo esto tiene que irse. No solamente hay que dejar de hacer cosas malas, no solamente hay que dejar de insultar, no solamente hay que dejar de gritar, no solamente hay que dejar la ira, no solamente hay que dejar el enojo, hay que dejar hasta la amargura misma del fondo del corazón. Todo eso hay que abandonarlo. Lo que quiere decir es, no te podés aferrar más a eso. No lo podés usar nunca más como un recurso de intimidación o como un recurso para ganar ningún interés personal. Eso no lo vas a usar nunca más. No vas a acariciar pensamientos en tu mente que te convence de tu propia virtud y de la maldad que hay en la otra persona, sino que vas a abandonar todo pensamiento que trae esa sensación. La palabra amargura es eso, ¿no? Es como cuando te comiste algo y te quedó en la boca un sabor amargo. Eso mismo, pero en el corazón. Nada que traiga un sabor amargo hacia tu esposa. Nada que traiga un sabor amargo hacia tu jefe. Nada que traiga un sabor amargo hacia un compañero de trabajo. Nada que traiga un sabor amargo hacia tu vecino. Nada que traiga un sabor amargo hacia ninguna persona de la iglesia. Nada de eso vas a permitir. Vas a renunciar a eso completamente. Y, dice el versículo 32, antes bien, no es suficiente dejar un hueco y decidir, ya no voy a pecar de esta manera. Lo que hay que hacer es llenar ese hueco con la virtud de Cristo. Es caminar como Cristo caminó. Entonces lo que hay que hacer es ir en contra de ese pecado, reemplazándolo por lo que es opuesto a ese pecado. Entonces, fíjate, antes habló de malicia. Terminó hablando de eso, ¿no? Terminó hasta allá el extremo, ¿no? De cosas malas que le estoy haciendo. Y ahora arranca diciendo, antes ser benignos unos con otros. Lo que voy a buscar es el bien. De forma ya no reactiva, sino proactiva. Voy a tomar la iniciativa de mostrar el bien una y otra vez. Entonces, cuando llego y creo tener derechos, voy a renunciar a todos mis derechos y más bien voy a entender mi responsabilidad frente a Cristo de dar el bien. Que bueno, tengo una oportunidad de ayudar a mi esposa a lavar los platos que no pudo lavar en todo el día. Qué bueno, tengo la oportunidad de hacer el bien. De eso se trata el amor, ¿no? El amor se trata de la entrega y del sacrificio. Pues sí, Matías, pero no es eso. Yo le ayudaría a mi esposa todo el tiempo. El problema es cómo ella me trata. Bueno, qué bueno, hay más. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Misericordia es lo contrario, ¿no es cierto?, a revancha. Es contrario a decir, yo tengo el derecho de devolver, sino que es pensar, yo veo la miseria y siento compasión. No tomo el pecado como una agresión personal, por la que ahora yo voy a tomar una represalia, sino que veo más bien la condición y siento compasión. Yo quiero servirla en ese pecado, aunque ese pecado me esté lastimando a mí
o no me esté lastimando a mí. Es mi amor por ella que me lleva a querer el bien de esta persona aún cuando está en esta condición. Y la misericordia no se expresa cuando la condición cambió, sino que se expresa en la circunstancia de la miseria. Cuando Dios es misericordioso para con nosotros, lee ahí Efesios capítulo 2, cuando decía, estábamos muertos en delitos pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, dominados por Satanás, hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida. La misericordia de Dios se expresó en ese momento. Yo sé que cuando pasa todo, es más fácil ver a la otra persona con mejores ojos. Es solo el poder de Dios que hace capaz a un hombre a mirar con misericordia a una persona que está atacándolo y que está destruyendo todo lo que él ama. Pero ahí es donde se ve la nueva vida que tenemos en Cristo, el poder que tenemos para vencer el pecado, la nueva naturaleza, la implantación del carácter de Cristo en nuestro ser. Es en ese momento, es la misericordia. Y después, perdonándoos unos a otros. El perdón, de nuevo, es un acto de gracia. No es un intercambio. No depende de lo que la otra persona haga, diga o piense, sino que es un regalo que doy en base al perdón que yo mismo he recibido. Es lo que va a decir en la segunda parte, en la última parte. Entonces, perdonar es el acto inmediato de liberar a una persona de toda deuda en que su pecado le haya hecho incurrir. Entonces esta persona, por su pecado, ahora genera una deuda conmigo. Pero el perdón es liberar a esa persona inmediatamente de esa deuda y no traer eso como una herramienta para ganar alguna ventaja sobre la persona o traer algún reclamo o responder a eso. Perdonar no significa que yo no voy a servir y ayudar a mi esposa que peca a vencer el pecado. Porque a veces, aunque yo libero de la deuda, la misericordia y el amor me va a llevar a que tengamos que tratar esta situación. Ya no porque yo necesito que ella cambie de actitud para que yo la ame o la sirva o la cuida, porque eso va a estar aunque ella no cambie de actitud. Más bien le voy a servir porque es mi rol como esposo llevarle a ser como Cristo. Y eso en todas las demás relaciones. Entonces, perdonando unos a otros es este acto de gracia. Y el patrón que usamos para perdonar, de qué manera perdonamos, hasta qué extensión perdonamos, con qué profundidad, con qué determinación, cómo voy a perdonar, de qué manera, tal como Dios nos perdona a nosotros. Entonces vos pensás, ¿cómo Dios me perdona a mí? ¿Cómo Dios me perdonó el día que me salvó de todos mis pecados? Y cómo Dios sigue perdonándome constantemente. De esa manera yo voy a perdonar ahora a los demás. Y ese último principio, tal como Dios nos perdona a nosotros, ese es el pensamiento que va a renovar mi mente para que yo pueda no enojarme. ¿Cómo me voy a enojar? Bueno, mi corazón pecaminoso va a tender a generar ese reclamo. El amor me llevaría a entregarme por completo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo hago para vivir en amor constantemente? Bueno, renunciando a cualquier insinuación a buscar ese reclamo y más bien entregarme por el bien de la otra persona desde el mismo momento en que está pasando la agresión y de forma continua, sin ninguna excepción, sin importar lo que pase, sin importar lo que te hagan durante toda tu vida. La pregunta es si estás dispuesto a vivir de esta manera, porque sí es posible vencer el pecado de la ira. El problema es que nuestra incredulidad y falta de renuncia a ese derecho que tanto valoramos aún trae una tensión en el corazón ahora mismo mientras estamos charlando, ¿no? Porque vos sabés lo que implicaría vivir de esta manera. Lo que implicaría sería que vos vas a renunciar a cosas que aprecias mucho y a las que te has aferrado por mucho tiempo. Y el Señor hoy te llama a dar ese paso de fe, a despojarte del viejo hombre, ahora mismo, abandonar todo eso que leíamos recién y empezar a caminar hoy mismo un camino de amor en tus relaciones. La ira no se puede resolver superficialmente. La ira hay que resolverla de raíz. Y esto es lo que va a poder cambiar todo el corazón.
el último versículo para terminar, Santiago 4, 9 al 10. Santiago termina su exhortación en esta sección con estas palabras: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La única forma de que el Señor nos libre del pecado es a través del arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico incluye que haya un quebranto por el pecado. Hasta que no lo veamos como algo grave, hasta que no pongamos el dedo en el verdadero problema, mientras sigamos todavía defendiendo nuestros intereses, no va a haber restauración y no va a haber limpieza y no va a haber perdón del Señor de tu pecado. Y va a haber toda clase de consecuencias que van a seguir escalando más y más. Entonces, hoy es el momento para lidiarlo. Todo este mes vamos a estar hablando sobre la ira en los grupitos de rendición de cuentas. Entonces va a ser una buena oportunidad para enfrentarlo. Oramos, ¿les parece? Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de conversar, poner también el corazón frente a tu verdad y exponerlo frente a nuestros hermanos. Y aún durante las semanas que siguen, tener la oportunidad de poder trabajar de forma más enfocada en este pecado. Ayúdanos, Señor, a tener victoria, a crecer, a afirmar nuestra vida en el amor que tú nos has dado para que este pecado pueda ser destruido por completo. Señor, no queremos justificarlo, minimizarlo, queremos odiarlo porque tú lo odias. Queremos huir de él, queremos, Señor, abandonarlo y solo tú nos puedes dar el poder para hacerlo. Gracias por la nueva vida que hemos recibido, por el Espíritu que está en nosotros, por tu palabra. Y ahora nos confiamos al poder que tiene tu verdad para seguir transformándonos. Y te encomendamos este mes a ti. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a participar ahora también, por tu provisión, tu cuidado de nuestras vidas a cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.